un vacío de poder, legitimando a alguien inepto e incluso suscitando una lucha por él. La cuestión sería establecer quién está al mando, tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva. La línea de sucesión marca claramente una cadena de mando, pero ¿habrá supervivientes entre sus eslabones? La Constitución estadounidense fue redactada en una época en que no había armas de destrucción masiva. Se podía imaginar que un presidente o incluso varios miembros del gobierno contrajesen una enfermedad o fueran asesinados, pero no un ataque que aniquilara a todos los líderes a la vez. La parte más antigua y secreta del Plan Nacional intenta centrarse en esta pesadilla. Se conoce por sus siglas en inglés, COG, que significan en castellano continuidad del gobierno. La continuidad del gobierno, o COG, es el programa que asegura que en caso de que el gobierno de Estados Unidos tenga que hacer frente a una catástrofe, ya sea nuclear, química, biológica o de otro tipo, el país no se vea en una situación de anarquía. Asegura a alguien a la cabeza del gobierno para evitar que el país se suma en el caos. Estos planes son estrictamente confidenciales, por razones obvias. Estados Unidos no puede contarle a sus enemigos cómo se prepara para recibir un gran ataque. Es un asunto de seguridad nacional y, por tanto, de alto secreto. Estamos hablando de cómo el presidente o el secretario de Defensa sobreviven y responden a un ataque. Después de la explosión, la Junta de Jefes de Estado Mayor ordenaría a las fuerzas militares de Estados Unidos el estado de máxima alerta. En DEFCON 1 se ponen en marcha los planes militares. La misión es proteger la integridad de Estados Unidos. El plan de emergencia y evacuación del Pentágono entra en acción. Helicópteros del Departamento de Defensa se mantienen en alerta cerca de Washington 24 horas al día, 365 días al año. Tras la detonación, vuelan a toda velocidad a rescatar oficiales. Es necesario mantener la dirección estratégica y el control de las Fuerzas Armadas. En unos minutos están en el aire, camino de un lugar libre de radiación, asegurando la continuidad del gobierno. Un impacto directo o muy cercano al Capitolio lo incineraría por completo. Eso significa que habría que trasladar a todo el gobierno a un lugar alejado de la zona de influencia de la explosión. La solución es un silo dentro de una montaña, donde se han creado unas instalaciones en forma de anillo alrededor del Capitolio, fuera del área de la explosión, pero lo bastante cerca como para que los miembros del gobierno puedan llegar si se produce un ataque imprevisto. Hoy en día se cree que existen unos 90 puntos de evacuación para la continuidad del gobierno en un perímetro de casi 500 kilómetros alrededor de Washington, D.C. La ubicación de estos puntos es confidencial. Es importante saber que cuando hablamos de la comunidad del gobierno, no se trata solo de proteger al presidente o a la Corte Suprema o a los secretarios del gabinete. Se trata de proteger al gobierno de Estados Unidos y su capacidad ejecutiva tras la mayor catástrofe que podamos imaginar. Eisenhower, por ejemplo, tenía asignado a cada organismo o departamento del gobierno un lugar en el que resguardarse en caso de guerra nuclear. La Reserva Federal mantenía almacenada cierta cantidad de dinero fuera del país para reactivar la economía tras el desastre. Se habían estipulado ciertas normas, cientos de ellas para, por ejemplo, mantener correspondencia después de un ataque nuclear. 6 minutos después de la detonación. COGON 1 significa condición 1 de continuidad del gobierno y es similar al sistema DEFCON o condición de defensa. Este sería el protocolo que adoptaría el gobierno en pleno ataque y pondría en marcha la evacuación de los funcionarios del gobierno de Washington hacia lugares seguros, activando el plan de continuidad del gobierno que quedó establecido tras el 11S. Mientras DEFCON evacúa a los líderes militares, COGCON evacúa a los líderes políticos. En cuanto a los civiles, 18 minutos después de la detonación. En cuestión de minutos, veríamos formarse esa inconfundible, espantosa y horripilante nube en forma de hongo. Oh my goodness.
Menos de 20 minutos tras la explosión, la nube en forma de hongo alcanzaría su altura máxima, superando los 4.000 metros, produciendo una lluvia radiactiva letal. Para los posibles supervivientes, lo peor estaría aún por llegar. Estás en el coche con tus hijos, tu mujer y tu perro, atrapado en un atasco infernal. Sabes que hay una nube radiactiva cerca, pero no sabes hacia dónde se dirige. Te vas a quedar sentado como si no ocurriese nada, amparándote en la esperanza de que la nube no se dirija hacia ti. En poco tiempo, la nube se extendería por un área de más de 30 kilómetros, creando una zona de lluvia radiactiva. Pero, 30 kilómetros, ¿en qué dirección? Entre 10 y 20 minutos después de la formación de la nube, empezaríamos a ver cómo caen desechos radioactivos. El último lugar donde querríamos estar sería en un atasco, sin poder avanzar mientras la lluvia radioactiva cae sobre nosotros. En la explosión nuclear, morirían unas 80.000 personas. Pero ¿cómo podríamos salvar al resto de los ciudadanos? Que el gobierno se dejase asesorar a este respecto y proporcionara una cierta información a los ciudadanos podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. $15.000 muertos. 15.000 heridos. La explosión de una bomba nuclear en el corazón de Washington, D.C. es lo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran como la mayor amenaza para la seguridad nacional. Creo que es importante que los ciudadanos estadounidenses piensen en lo impensable. Si no nos atrevemos a mirar al abismo nuclear y a asumir la magnitud de las consecuencias que, para toda la civilización, puede acarrear el uso de armamento nuclear, no podremos valorar el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno para solventar este problema. El gobierno lleva 60 años siendo consciente de este peligro. La amenaza de un ataque nuclear no murió con la Guerra Fría, solo cambió de forma. Si durante la Guerra Fría se hubiesen producido ataques nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el planeta ya no existiría. Pero los terroristas no tienen un arsenal de armas nucleares tan poderoso. Las consecuencias del terrorismo a escala nuclear, por decirlo así, no serían tan graves. Serían menos dramáticas y definitivas, obviamente, que la guerra nuclear que se podría haber desatado entre las dos potencias. La que nos amenaza hoy es una guerra nuclear a la que podríamos sobrevivir. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha previsto con detalle diferentes casos de ataque, así como instrucciones para responder a ellos. El impacto de una sola bomba nuclear en Washington, D.C. sería tan profundo que provocaría un efecto cascada, no solo en lo que se refiere a la toma de decisiones internas, sino también al impacto psicológico tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La bomba pondría en marcha un plan exhaustivo y bien diseñado. Estaríamos presenciando un rápido esfuerzo para conseguir dos objetivos: proteger al país de otro posible ataque y, al mismo tiempo, tratar de paliar de la mejor manera posible el desastre provocado por la explosión. Los líderes militares, ya alejados del Capitolio, tratarían de cerrar los accesos al país. Su primera orden sería poner en marcha la Operación Escatana, cerrar el espacio aéreo estadounidense. La Operación Escatana se desarrolló en la década de los 70 para prevenir ataques aéreos por parte de la Unión Soviética, pero no se puso en marcha hasta el 11S. A través de una llamada desde el búnker de la Casa Blanca, el secretario de Transporte, Norman Mineta, dio la orden. 90 minutos más tarde, 4.500 aviones comerciales se hallaban parados en las pistas de todo el país.
En caso de una catástrofe nuclear, la Administración de Seguridad en el Transporte, como parte del Departamento de Seguridad Nacional, no solo trataría de salvaguardar el espacio aéreo, sino también los accesos por tierra y por mar. Y ahí entrarían las autoridades portuarias. Si se produjese una explosión nuclear, pensaríamos que las armas han penetrado a través de un puerto o una frontera. Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional y los guardacostas tratarían de sellar los puntos de acceso al país y registrarían todos los cargamentos. Desde el punto de vista de la seguridad, si un artefacto nuclear explota en una ciudad, debe pensarse que quizá haya más. El presidente, suponiendo que siguiese con vida, no podría ofrecer una conferencia y decir: les aseguro que no hay más bombas. No podría saberlo. Después de la explosión de la primera bomba, ¿quién podría asegurar que no hay una segunda? Primera regla del plan para combatir desastres. Los agentes de seguridad siempre deben considerar la existencia de una segunda bomba y nunca deben subestimar a un terrorista. Si leen el informe de la Comisión del 11S, verán que dicen que el principal error del gobierno de Estados Unidos fue textualmente un fallo de imaginación. ¿Qué fue lo que no imaginaron? ¿Que los terroristas pudieran secuestrar aviones? No era la primera vez que secuestraban un avión. ¿Creen que quienes respaldaron este acto, Osama Bin Laden y Al Qaeda, no se habrían alegrado de que en lugar de 3.000 personas hubieran muerto 300.000? Si les queda alguna duda, deberían ver el vídeo que grabó Osama Bin Laden tras los atentados, donde expresa su alegría por el éxito de los ataques. Y si quieren saber sus intenciones, escuchen las declaraciones de los líderes de Al Qaeda, afirmando que su objetivo es matar a 4 millones de estadounidenses, incluyendo 2 millones de niños. Eso no se consigue secuestrando aviones y estrellándolos contra edificios. ¿Cuál será la culminación de todo eso? Una nube en forma de hongo sobre una ciudad estadounidense. Cualquier persona que haya tenido cierta responsabilidad en el gobierno del país y que haya podido acceder a la información existente sobre las actividades de Al Qaeda, sabe a ciencia cierta que eso es lo que persiguen. Si se produjese una detonación nuclear en tu ciudad, no esperes a que el personal de los servicios de emergencia puedan ayudarte. No podrán hacerlo hasta que haya pasado